Bueno, pues ayer estuvimos ahí en el campamento, los encuentros. Bueno, estuvimos el viernes, ahí nos tocó predicar. Y pues ahorita los jóvenes están allá, vamos ganando en todo. Gracias a Dios. Mire, comenzamos una serie acerca de la fe, ¿verdad? Que nuestra fe sea una fe firme, que podamos seguir a Cristo hasta el final, ¿verdad? Que podamos creer en Dios todo el tiempo, ¿verdad? Tengamos bendición o no tengamos bendición, estemos sanos, estemos enfermos, pero que creamos en Dios todo el tiempo, porque pues hay gente que retrocede en su fe, ¿verdad? Comenzaron bien, incluso hay pastores que ya no están en el ministerio, ya no están en el camino del Señor, y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué pasaron? ¿Qué situaciones vivieron para que pues perdieran la fe? ¿Verdad? Porque miren, la vida cristiana es una vida de fe, y esto significa que nuestra fe va a ser atacada, sí, va a ser probada, vamos a pasar por dificultades. No importa qué tan fieles seamos, ¿verdad? Porque podemos decir, no, yo soy fiel a Dios, yo sirvo a Dios, estoy consagrado a Dios, pero hay ataques de fe. Y pues hemos comenzado esta serie porque pues queremos fortalecernos en la fe. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 6, póngase de pie. Y aquí en este pasaje de Juan capítulo 6, hermanos, solo vamos a leer el final, pero es el resumen de que una multitud, no fueron unos cuantos, fue una multitud la que retrocedió atrás. Sí, fueron muchos los que abandonaron a Jesucristo. Algo pasó en sus vidas. Ellos tenían grandes expectativas de Jesucristo. Es más, el padre que leímos dice que querían venir para apoderarse de Jesucristo y hacerlo rey, porque ellos querían un rey. Ellos tenían grandes expectativas acerca de Jesucristo, pero Jesucristo los desilusionó, ¿verdad? Algo hizo Jesucristo que no les gustó, algo les dijo que no les gustó. Y dice la Biblia que desde entonces muchos volvieron atrás. Juan capítulo 6, versos del 60 al 71. Yo comienzo con el verso 60. Juan capítulo 6, del 60 al 71. Dice la palabra de Dios: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso Dios también vosotros? ¿Dónde nos quedamos? 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Verso 60 todos dice:
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y comenzaron a irse. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes era esta multitud? ¿Quiénes eran los que dijeron: dura es esta palabra? Ellos un día antes habían estado con Jesucristo todo el día, desde la mañana hasta el anochecer, y no tenían comida. Y Jesucristo hizo el milagro de multiplicar los peces y los panes, 5 panes y 2 peces, y la multitud comió. Entonces ellos, al ver este milagro, esta señal, dijeron: oye, ¿no será el profeta? ¿No sería el profeta que habría de venir? Y hicieron un viaje muy largo, cruzaron el mar de Galilea para ir a Jesús. Pero algo pasó en ellos. Algo les dijo Jesucristo que no les gustó, y dijeron: no, esta palabra es muy dura, y empezaron a irse uno por uno. Buen Dios y Padre Celestial, Padre, abre nuestro entendimiento el día de hoy, Padre, que nuestra fe, Padre Celestial, sea una fe inquebrantable, Dios. Sea una fe firme, Dios, que no importan las circunstancias, no importa lo que vivamos, Padre, que permanezcamos creyendo en ti hasta el final, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Mire, va a haber momentos en nuestra vida cristiana en que no vamos a entender lo que está pasando en nuestra vida. Va a haber momentos en nuestra vida cristiana cuando lo que Dios haga no tiene sentido. Aunque le busquemos una explicación, aunque preguntemos y oremos y digamos a Dios: Dios, ¿por qué me pasó esto? Dios, ¿por qué mi ser amado no lo logró? Dios, ¿por qué me vino una enfermedad de repente? Y va a haber esos momentos en que lo que Dios hace no tiene sentido, no tiene una explicación. Y podemos ir con el mejor consejero, con el mejor predicador, con el mejor pastor, y nos podrá dar muchos textos teológicos, mucha Biblia. Mira, los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan a bien. Sí, todas las cosas me ayudan a bien, pero hay cosas que no entiendo, hay cosas que no tienen explicación. Entonces, ¿cómo seguir creyendo cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Leí la historia de Chuck Fry, un joven muy inteligente, con un intelectual muy elevado, un coeficiente intelectual muy elevado, y también un alto grado de motivación, siempre alegre, siempre contento, siempre gozoso, siempre alabando al Señor. Cuando se graduó de la preparatoria, él sacó la nota más alta de toda la escuela, ingresó a la universidad, sacó la licenciatura en ciencias. Pero él decidió hacer examen para entrar a la facultad de medicina. Las probabilidades de que quedaba en la facultad de medicina eran muy bajas. 6,000 estudiantes hicieron el examen y solo 100 quedarían en esa facultad de medicinas, pero él quedó. Mire, y él dentro sentía el llamado de Dios para ser médico misionero. Él tenía el deseo de ir a otras naciones, a ayudar a mucha gente, servir a Dios allá en aquellas naciones humildes. Pero cuando estaba en el último año de práctica, sintió un cansancio muy raro. Fue a hacerse un análisis y le dijeron que tenía leucemia aguda. En 6 meses Chuck murió. Y muchos dijeron: esto no tiene sentido. ¿Por qué murió Chuck? ¿Por qué Dios le permitió que fuera muy inteligente? ¿Por qué Dios le permitió entrar en la facultad de medicina? ¿Por qué Dios le dio el llamado? Si al final no iba a ejercerse, al final iba a morir. Y muchos de ellos dijeron, familias enteras estábamos orando: Dios sana a Chuck, Dios sana a Chuck.
pero Dios les dijo no a todos. Y así hay momentos cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y hay momentos en que oramos, Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué aquello? Y mire, Dios no nos da una explicación. Y estamos orando, Dios bendícenos, Dios sánanos. Y Dios nos dice no a todos. Y es allí cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es ahí cuando empezamos a cuestionar a Dios. Nuestra fe es atacada y empezamos a preguntarnos: ¿dónde están todas las promesas de Dios? ¿Dónde está el Altísimo del Salmo 91? Que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y decimos: ¿dónde está el Omnipotente? ¿Dónde está el Altísimo? ¿Dónde está su protección? ¿Dónde está el Salmo? ¿Dónde está el pastor del Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi pregunta es: ¿cómo reacciona cuando Dios dice no? ¿Cómo reacciona cuando Dios dice no te doy mi favor? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios dice no te sano? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios dice no te bendigo? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos dice no el día que clamamos? ¿Cómo reaccionamos cuando en el día de la angustia clamamos a Dios y Dios simple y sencillamente guarda silencio o nos dice no? ¿Por qué? Porque mire, a veces la vida nos entierra y ahí quedamos enterrados como si Dios se hubiese olvidado de nosotros. Y es fácil desanimarse, perder la esperanza, perder la fe. Nuestros pensamientos nos dirán: ¿para qué sigues creyendo? ¿Dónde está tu Dios? Mira, no tiene sentido que sigas siendo fiel a Dios. No tiene sentido que le sigas creyendo. Ya pasó mucho tiempo. Pero sabe que cuando lo que Dios hace y no tiene sentido, sabe que eso es una prueba de fe. Y ese es de esos momentos cuando no entiendo lo que está pasando en mi vida, cuando no tengo una respuesta de Dios, cuando Dios me dijo no a mis oraciones, es allí cuando tengo que confiar más en Dios, es ahí cuando tengo que decir: Dios, aunque no entiendo lo que está pasando en mi vida, aunque no sé por qué me pasó esto, Dios, aunque recibí una respuesta negativa, Dios, aún así voy a seguir creyendo en ti. ¿Qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que no deje de creer en Dios, aun y cuando lo que está pasando en su vida no tenga sentido. El pasaje bíblico que leímos trata de cuando Dios dice no. Mire, quisiéramos que Dios nos dijera sí todo el tiempo. Sí te bendigo, sí te sano, sí te prospero, sí tienes mi bendición. Pero hay muchos momentos en nuestra vida en que Dios simple y sencillamente nos va a decir no. Y no lo entendemos. Y no lo aceptamos. Y cuestionamos a Dios. ¿Y será que Dios me ama? ¿Será que Dios es bueno todo el tiempo? Mire, en este pasaje Dios le dijo no a toda una multitud. El día anterior les había hecho un gran milagro y la gente venía a Jesucristo porque querían milagros. Ellos pidieron milagros, pero Jesucristo les dijo no, y muchos retrocedieron. Ese fue el motivo por el que la multitud dejó de seguir a Jesucristo, porque Él les dijo no. Y es fácil creer en Dios cuando todo va bien en la vida.
Es fácil creer en Dios cuando Dios dice sí, sí te bendigo, sí te prospero, sí te sano, sí tienes mis bendiciones. Pero ¿qué cuando Dios dice no? Y hoy vamos a ver cuando Dios dice no. ¿Alguna vez Dios le ha dicho a usted no? Ha orado, ha ayunado y clamado el día de la angustia y Dios le ha dicho no. Así que en primer lugar, hay momentos cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay momentos cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo estaba en el seminario cuando murió nuestro bebé y yo estaba haciendo lo correcto, dando lo mejor de sí, sacando las mejores notas, preparándome para servir a Dios. Pero una mañana que bajaba del dormitorio para ir a clases, iba a la mitad del camino cuando por la bocina del seminario dijeron, Jesús Quiroga, pásele, tiene una llamada. Regresé, tomé el teléfono y me dijeron, tienes que venir, es urgente, no te lo podemos decir por teléfono. Cuando llegué, el bebé estaba muerto. Y eso es algo que hasta el día de hoy no he podido entender. Hasta el día de hoy todavía hay momentos que me pregunto, ¿por qué mi bebé murió? Si estaba haciendo lo correcto, estaba dando lo mejor de mí, estaba preparándome para servir al Señor. Y en esos días, estábamos aquí en su casa en Santa María. Llegaron varios compañeros del seminario y una de las maestras, la más sobresaliente, la maestra Dinora. Yo me sorprendí mucho cuando los vi llegar y dije, vinieron. Y mira, los pasé un cuarto pequeño, Lori y yo en la cama. Ellos, el cuarto estaba pequeño que no cupieron, no había lugar para sentarse, estuvieron de pie. Y sabe que yo esperaba un ¿por qué? Yo esperaba una respuesta de Dios, que Dios me hablara a través de ellos. Ahí estaban mis compañeros, los futuros pastores, ahí estaban los maestros, los que nos estaban preparando para el ministerio. Y yo estaba abierto a que Dios me hablara y que la maestra o uno de los compañeros dijera, mira Chuy, tu bebé murió por esto y por esto y por esto. Pero ninguno de ellos dijo algo, ni siquiera trataron el tema, solo me abrazaron, oraron y se fueron. Uno de los compañeros que había venido, ya cuando estaba en el seminario, me llama y me dice, Chuy, tienes que regresar al seminario. Los maestros te van a reprobar. Son reglas del seminario. Mire, yo no quería regresar al seminario. Yo quería pasar mi dolor. Yo quería una respuesta de Dios, que Dios me dijera, mira, por esto murió tu bebé. Pero no había respuesta. Yo no quería, pero Lore me dice, tienes que regresar al seminario, te tienes que graduar. Y cuando regresé al seminario, iba entrando por las puertas. Uno de los maestros, un maestro americano, miró cuando venía entrando esas puertas de fierro y se quedó esperándome. Y mira, había mucha gente, pero era como si yo lo estuviera viendo a él y él a mí, como si solo existiéramos los dos. Pero cuando yo me iba acercando hacia él, yo quise esquivarlo, dije, no quiero hablar con él. Y me dijo, Chuy, ven, siéntate, tenemos que hablar. Y me dijo, cuéntame, ¿qué pasó? Y le dije, eso es lo que yo quiero saber, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué murió mi bebé? Y él me abrazó y me dijo, Chuy, hay cosas en esta vida que no tienen explicación. Y allí fue como si Dios me golpeara por dentro y escuché una voz en mi espíritu y en mi interior que me dijo, Dios, sígueme sin explicación. Y yo dije, Dios, así sin explicación. Y él dijo, sí, sígueme sin explicación. Y dije, está bien, Señor, te voy a servir aunque no tengas una explicación. Mi pregunta es,
¿Puedes seguir a Dios sin explicaciones? Porque muchas veces queremos explicaciones. Dios, dame una explicación. ¿Por qué mi ser amado no lo logró? Dios, ¿por qué no quedé en la universidad? Dios, ¿por qué tengo estos problemas? Dios, ¿por qué, Dios? Y queremos explicaciones y explicaciones. Pero ¿sabe que a veces lo que Dios hace no tiene sentido? No tiene explicación. No tiene un porqué. Ese porqué aparecerá en nuestra mente. Y ese porqué, esa pregunta es lo que ha destruido a muchos cristianos en su fe. Porque no tuvieron una respuesta de Dios. Porque no supieron por qué fue lo que pasó. Y muchos de ellos han abandonado la fe. Mira el verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué? ¿Sabe por qué volvieron atrás? Volvieron atrás porque querían explicaciones. Ellos querían explicaciones. Pero la vida cristiana es una vida de fe, no es una vida de explicaciones. Y ese es nuestro problema. Dios, dame explicaciones. Dios, dame explicaciones. Dios, quiero una explicación. Dios, quiero una luz en mi camino. Dios, muéstrame una señal. Porque en el verso 30, estos discípulos le dijeron a Jesucristo: ¿qué señal nos das? ¿Qué señal pues nos das? ¿Qué señal pues haces tú? Dice, para que creamos en ti. Ellos querían señales. El domingo pasado le pedí a nuestro hermano Jacob en la mañana: hermano, diríjanos los himnos, el 1 y el 20. Y él dijo: ¿yo? Y dije: sí, usted. No me he preparado. Usted. Él es muy valiente. Y dijo: sí. Y no sé, los nervios, nos cruzamos las estrofas. Y a lo mejor muchos diríamos: estuvo mal. Pero cuando terminó el culto, uno de la congregación que había venido se me acerca y me dice: pastor, cuando empezaron a cantar cuán grande es Él, dice, empecé a llorar y a llorar y a llorar. Estuve llorando todo el culto. Y le digo: ¿por qué? Él me dijo: es que cuando murió mi mamá y mi hermana allá en Estados Unidos, dice, la policía solo me dejó en una gasolinera. Yo no conocía gente, a nadie. Y luego ahí estaba el freeway, carros de alta velocidad. Mi mente me decía: es tu oportunidad, métete, acaba tu vida. Dice, pero lo único que venía a mi mente era: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y al escuchar este canto, dice, recordé eso. Dice, eso fue lo que me sostuvo. Sí. ¿Cómo le explicamos? ¿Qué propósito? ¿Qué motivo hubo para que Dios llevara a mamá y a su hermana? Mire, su hermana acaba de titularse, sacar la maestría, una especialidad, y no ejerció. Estaba llorando allí cuando me contaba esto al final. Y yo le dije: ¿sabe qué, hermano? Hay cosas que no tienen explicación.
¿Cómo le explicas a una madre que acaba de perder a su hijo? ¿Cómo le explicas que había un propósito? ¿Cómo la consuelas? ¿Qué le decimos? Y hay momentos en nuestra vida en que no vamos a entender lo que Dios está haciendo. Va a haber momentos en que vamos a cuestionar a Dios y decirle: Dios, es que no le entiendo, es que esto no tiene sentido, Dios. Pero la fe no se trata de sentidos. La fe no se trata de que Dios nos esté explicando y explicando y explicando. La fe se trata de seguir a Dios aun y cuando no tenga sentido lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ellos volvieron atrás porque dijeron: es que esto no tiene sentido. Ellos habían visto milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, y venían a Jesucristo porque vieron sus milagros, porque ellos querían más milagros, pero Jesucristo les dijo a todos ellos: no, no hay más milagros. Entonces ellos dijeron: si no tiene sentido, si no hay más milagros, entonces no tiene sentido que estemos aquí, entonces no tiene sentido que te sigamos. Puedes seguir a Dios aun y cuando no haya milagros. Ellos tenían grandes expectativas, esperaban grandes cosas de Dios. Es como usted y yo cuando tenemos una fe grande y nos postramos ante Dios y clamamos a Dios y esperamos grandes cosas de Dios. Esperamos que sane a nuestro ser querido, esperamos que nos saque adelante, pero llega el momento en que Dios dice: no. Mi pregunta es: si falta la bendición de Dios en algún momento de su vida, ¿va a huir de Dios? Si viniera una tragedia en nuestra vida que no podemos comprender, ¿le daríamos la espalda a Dios? ¿Le ha suplicado a Dios alguna vez que le ayude en una situación de angustia y Dios le ha dicho que no? ¿Y qué pasa cuando Dios dice no? El mundo se desmorona. ¿Sí? Entonces, ¿va a creer en Jesucristo? ¿Va a seguir a Jesucristo siempre, en todo tiempo? Y en segundo lugar, cuando Dios dice no, es una prueba de fe. Dios nos está formando. Mire, cuando Dios dice no, es una prueba de fe. Él nos está formando. Es como aquella mujer que enfermó de repente, cayó en cama, varios meses postrada en cama. Su tía, que era una fiel creyente, cuidó de ella, la llevó a su casa. Le daba los alimentos en la boca porque ella no podía comer, llevarse los alimentos a su boca. La vestía, la bañaba, la cuidaba. Y un día la mujer le dijo a la tía: tía, ¿por qué Dios me ha hecho así? Y la tía le dijo: hija, Dios no te ha hecho así. Dios te está formando. Y cuando hay una situación crítica, es porque Dios nos está formando.
Es porque Dios nos quiere más santos, es porque Dios nos quiere más consagrados, es porque Dios nos quiere más espirituales, es porque Dios quiere transformar nuestra vida, es porque Dios quiere transformar nuestro interior, es porque Dios quiere reflejar su gloria a través de nosotros, a través de nuestro testimonio. Mire lo que dice el verso 66 y 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Muchos quisieron irse. Muchos dijeron: no hay milagros, no hay señales, no hay más pan, no hay más peces multiplicándose. Muchos dijeron: vámonos pues. Y cuando se estaban yendo, Jesucristo ve a sus discípulos y les dice: ¿quieren irse también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, ¿qué? Y esa debe ser nuestra oración. Dios, haz que mi fe sea más fuerte, Dios. Dios, haz que mi fe no falte, Dios. Dios, hazme más fuerte, más espiritual, Señor. Pedro le dijo: Señor, no tenemos a dónde ir. ¿Con quién vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo: Señor, síguenos formando, aunque no haya milagros, Señor, aunque los demás te abandonen, Señor, aunque los demás se alejen, Señor, aunque los demás ya no te sigan, síguenos formando, Señor, no nos sueltes, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe qué fue lo que aprendí cuando nuestro bebé murió? Aprendí que Dios no tiene consentidos. Porque yo me creía el consentido de Dios. Estaba en el seminario, sacando las mejores notas, casado, formando una preciosa familia. Y yo me sentía el consentido de Dios. Yo me sentía que Dios me tenía en una burbuja, que nada ni nadie me podía tocar. Decía: estoy haciendo lo correcto, estoy preparándome para servir a Dios. Dios me tiene bien bendecido, bien protegido. Soy el consentido de Dios. Pero Dios no tiene consentidos. No, la Escritura dice: Dios al que ama disciplina y azota a todo, no a algunos, no a unos cuantos, y azota a todos los que recibe por hijos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está formando. Dios quiere cristianos fuertes. Dios quiere cristianos espirituales. Dios quiere cristianos que los sigamos hasta el final. Y sabe que Cristo formó a sus discípulos. Pedro murió crucificado cabeza abajo. Juan, el discípulo amado, fue echado a una olla con aceite hirviendo. Los otros discípulos murieron apedreados. Algunos los arrojaron de un templo, a otros los clavaron con flechas, otros murieron decapitados, porque Dios los formó. Dios los formó. Y eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Déjame formarte. Y por último, cuando Dios dice no, no lo entendemos, pero es una muestra de amor. Mire, cuando Dios nos dice no, no lo entendemos, pero es una muestra de amor. Y es como aquel niño que
Sufrió quemaduras en su cuerpo, en su rostro. Y un día en la escuela, uno de sus compañeros le dijo tortuga por sus quemaduras en su rostro. Y el niño le escribió una carta a su terapeuta y le dijo: un niño se burló de mí, me dijo tortuga. Y terminó la carta diciendo: ¿será que Dios me odia? Y sabe que cuando estamos en una prueba, ¿será que nos preguntamos: ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios es bueno todo el tiempo? ¿Será que Dios me ama todavía? Mire el verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabe que Jesucristo le dijo a la multitud no. Le dijo: no te sano, le dijo: no te bendigo, le dijo: no te multiplico los peces y los peces, le dijo: no te sano. Pero sabe que al mundo entero nos dio una muestra de amor en la cruz. Entonces Pedro dijo: Señor, nosotros hemos creído y conocemos, dice, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese Cristo, ese Hijo de Dios viviente encarnado, fue el que murió en la cruz del Calvario como una muestra de amor para perdón de nuestros pecados. Entonces, cada vez que esté en una prueba, que esté en una lucha, que esté en una crisis de fe, que esté preguntándose: ¿será que Dios me ama? Solo recuerde lo que Jesucristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Habrá momentos en que lo que Dios hace no tiene sentido. No busque explicaciones. No quiera saber el por qué. No busque culpables. Solo siga creyendo. Con esto termino. Leí la historia de Jerry. Él, desde que nació con parálisis. Caminaba y hablaba con mucha dificultad. Y un día fue a un campamento. Y desde el primer día en el campamento luchaba por encontrar su lugar. Luchaba por ser aceptado. Nadie quería estar cerca de él. Desde el primer día fue rechazado por el grupo de los populares, los muchachos opuestos, las muchachas bellas. Se quería juntar con ellos lo evitaban, lo rechazaban, se alejaban de él. Y durante todo el campamento se estuvieron burlando de Jerry, de cómo caminaba, de cómo hablaba, cuándo será la clase de manualidades. Y Jerry los escuchaba, pero era como si no oyera, se hacía el sordo. El último día, el predicador Coppola, gran predicador, les dio oportunidad para que contaran sus experiencias en el campamento, contaran sus testimonios, y empezaron a pasar los populares, los jóvenes más apuestos, las señoritas más hermosas, contaban su experiencia, su testimonio, pero nada impactante, cosas frívolas, sin importancia, no tocaban a nadie. Y por último, desde la última fila, con dificultad se puso de pie Jerry y empezó a caminar por el pasillo. Y al verlo, los muchachos se burlaban de él, lo señalaban. ¿Qué nos va a decir? Con dificultad subió los 3 escalones, agarró el micrófono y dijo: yo sé
que Dios me ama y yo lo amo a Él. Eso fue como una bomba. Todos esperaban que se quejara de su condición, que se quejara del campamento, de cómo se burlaban de Él, de cómo lo rechazaron. Pero Él dijo: yo sé que Dios me ama y yo lo amo a Él. Y aunque no lo entendamos, es una muestra de amor. Y como Jerry, poder decir: Dios, no lo entiendo, pero sé que tú me amas. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, hay muchas frustraciones secretas, Dios. Hay muchas espinas clavadas en nuestro corazón, Dios. Preguntas sin respuestas, preguntándonos: ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué pasó esto, Dios? Señor, ayúdanos a traer nuestros por qué a tu presencia. Mi invitación es para usted. Quizás está pasando por una situación difícil, que no entiende, que se está tambaleando en la fe. ¿Por qué no le trae esas preguntas a Dios aquí? Y se las deja y le dice: Señor, aunque no lo entienda, voy a seguir creyendo en ti. Pásele aquí al frente. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que le quiera decir al Señor: Señor, aunque no tenga sentido, Dios, ya no te voy a cuestionar, Dios? Pásele aquí al frente, queremos orar por usted. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, tú conoces nuestro corazón, Dios. Todo nuestro ser está desnudo delante de ti, Dios. Y Padre, sí tenemos dudas, cosas que no entendemos, Dios. Pero Padre, ya no queremos una explicación, Dios. Solo lo queremos dejar en tus manos, Dios. Y cuando lleguemos al cielo, a tu presencia, Dios, ahí entenderemos por qué, Dios. Y Padre, aquí está mi hermano delante de ti, Dios, que no entiende muchas cosas, Dios, que quizás ha estado luchando, Dios, con el por qué. Señor, pero Él quiere dejar esas dudas, esas cuestiones en tus manos. Y Él quiere creer en ti, Padre, aun cuando las cosas no tengan sentido, Dios. Fortalécelo en la fe, Dios. Y también a tu iglesia, Dios. A cada uno de nosotros, Dios, porque todos tenemos esas luchas internas, Dios. Sosténnos en la fe, Padre, que no volvamos atrás. Como Pedro, Dios, que podamos decir: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pues que Dios lo fortalezca.